Interpretarás el lenguaje figurado en la poesía. Después de esta divertida actividad, no olvides lavar muy bien tus manos antes de volver a tomar tus materiales de trabajo. Vamos a ver el tema sobre la interpretación del lenguaje figurado en la poesía. Para eso, seleccionamos 3 videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. Hello, chicas y chicos, ¿qué tal todos? Espero que bien, bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a aprender una cosa maravillosa, pero como siempre, el chiste del día. Le dice un padre a su hijo, no, así no era el chiste, ¿cómo era? Espera, volvemos a grabar. Le dice un hijo a su padre, papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo como yo? Y le dices el padre al hijo, pues no sé, pregúntale a tu abuelo. Bueno, chicas y chicos, hoy vamos a aprender qué es el lenguaje figurado y vais a ver que es súper mega fácil. Pues nada, vamos a ello. Bueno, ¿has notado que con frecuencia, en vez de decir algo de forma directa, lo intentamos disfrazar o expresar de otra forma? Como por ejemplo, hay montañas de libros, en vez de hay muchos libros, o estoy muerto de frío, en vez de tengo mucho frío. Como por ejemplo les pasaba a estos personajes que estaban muertos de frío. Pues estos son 2 ejemplos de lenguaje figurado, en el que decimos lo mismo pero de otra forma. Esta forma de expresarse no solo está en el habla cotidiana, sino también en la literatura. La diferencia entre el sentido figurado y el literal o propio lo vamos a ver ahora muy claro. Pero os lo digo, literal o propio, el sentido literal o propio de las palabras o las expresiones es que cada palabra significa lo que en realidad es, lo que pone en el diccionario, podríamos decir. El sentido figurado es diferente, es como lo intentamos embellecer o cambiar un poquito, lo vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, sentido figurado, se puso verde del hambre. ¡Oh! ¡Oh, Homer tiene mucha hambre! ¡Oh! Bueno, después de ver a Homer que se puso verde del hambre, podríamos decir que es una expresión que pretende que una palabra tenga un significado distinto al original, una palabra o expresión, podríamos poner. Porque en el sentido literal o propio significaría, en vez de se puso verde del hambre, es que estaba hambriento. La palabra con su significado original, sin ninguna variación de significado. Lo que diría cada una de estas palabras significa lo que pone en el diccionario, su significado real, no sentido figurado, que es como que lo que intentamos es decir algo distinto al original, pero para embellecer el mensaje muchas veces, o para expresar algo. Por ejemplo, tenemos que tener claro que el lenguaje figurado es una palabra o expresión que se le da una forma especial, como estaba diciendo, o artística, para expresar una idea en términos de otra. Es decir, tenedlo claro, el lenguaje figurado se opone al literal, donde las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje literal, cada una de las palabras en un lenguaje literal significa lo que pone en el diccionario, podríamos decir. En el lenguaje figurado no, es opuesto, quiere decir otra cosa. Con ejemplos lo vamos a ver aún más claro. Por ejemplo, llegó ahí en un santiamén, lo que quiere decir es llegó ahí rápidamente. Lenguaje literal sería llegó ahí rápidamente. Lenguaje figurado, como que lo que queremos es darle una forma especial, una forma artística, diríamos llegó ahí en un santiamén. O por ejemplo, como el ejemplo de antes, se puso verde del hambre, que en realidad es que estaba hambriento. El lenguaje figurado cambia el significado literal de las palabras para darles un alcance que va un poco más allá de lo común. Algunos de los recursos literarios para crear este lenguaje figurado, y ya muchos los conocemos de temas anteriores, es la metáfora, la hipérbole, los juegos de palabras, adivinanzas y refranes, y la comparación. La metáfora y la comparación ya lo vimos anteriormente. Ahora vamos a ver la hipérbole y los juegos de palabras. Vais a ver que es muy fácil para crear un lenguaje figurado. Vale, la hipérbole es una figura literaria o retórica que consiste en exagerar
la realidad, un hecho, una característica. Por ejemplo, la nariz del rey medía 1 metro. ¿Qué quiere decir en realidad? Que la nariz del rey era muy grande. O llueve a cántaros. ¿Qué quiere decir? Que está lloviendo muchísimo. La hipérbole, exageramos algo. Lo estamos exagerando y embelleciéndolo. Que es una figura literaria que consiste en exagerar la realidad. O de un hecho o de una característica de algo. Los juegos de palabras se agrupan, que lo que hacemos en los juegos de palabras es que agrupamos las sílabas de una o de varias palabras para formar otra nueva. En los juegos de palabras estarían dentro las adivinanzas y los refranes. Por ejemplo, una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en forma de rima. Oro parece, plátano es. El que no lo adivine, bien tonto es. ¿Qué es? Os dejo 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¿Qué es? Plátano. Muy bien. O los refranes. Los refranes son sentencias o dichos populares que enseñan o aconsejan algo. Por ejemplo, a caballo regalado, no le mires el diente. Pues nada, chicos, espero que os haya servido este vídeo y que veáis que es súper mega fácil entender y comprender qué es el lenguaje figurado. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo y un abrazo a todos. Lengua materna, español. Segundo grado. Bloque 2. Secuencia 9. Crear textos poéticos con formas gráficas. Lenguaje literal y figurado en la poesía. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Autor Nezahualcóyotl. ¿Se han fijado en el lenguaje que se usa en esta poesía? A veces se usa un lenguaje literal, como en el poema que acabamos de escuchar. Pero en otras ocasiones se usa un lenguaje figurado. ¿Les gustaría conocer las características de estos lenguajes? ¿Alguna vez los han usado? ¡Vamos a investigar! El lenguaje literal se usa para expresar algo de manera directa, sencilla y clara. Su intención comunicativa es nombrar las cosas como son, donde es más importante qué se dice que cómo se dice. Un ejemplo es el siguiente poema. La desesperación de la vieja. Fragmento. Charles Baudelaire. La viejecilla arrugada sentíase, llena de regocijo al ver a la linda criatura festejada por todos, a quien todos querían agradar. Aquel lindo ser tan frágil como ella, viejecita, y como ella también, sin dientes ni cabellos. El lenguaje figurado se usa para decir de manera indirecta algún sentimiento, algo que imaginamos o que queremos, utilizando juegos de sonido y de significado de las palabras. La intención comunicativa es provocar alguna emoción. En este caso importa mucho el cómo se dice. Un ejemplo es... Libertad bajo palabra. Fragmento. Octavio Paz. Viento. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas. Fuerza de nadie. Cuando te veo, mi corazón explota como el vidrio al fuego. ¿Qué haces? Le escribo un poema a Beatriz. Suena muy fuerte y muy extraño, pero se nota que en verdad te gusta. Estoy utilizando un lenguaje figurado. ¿Cómo es eso? Te explico. Mira el lenguaje. En el lenguaje figurado, el escritor puede utilizar figuras literarias que son interpretadas por el lector. Entre ellas están: La metáfora es la relación de semejanza que hay entre dos términos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, capítulo 13, fragmento. Miguel de Cervantes Saavedra. Que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles,
sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. La comparación es contrastar un término real con otro imaginario que se asemeje. Se unen dos ideas por medio de cómo o cuál. Por ejemplo, Crepúsculo, fragmento, José Asunción Silva. Las altas tapias del jardín antiguo y los árboles negros, cuyas ramas semejan un encaje movidas por el viento, se destacan oscuras, melancólicas, como un extraño espectro. Quisiera escribirle un poema a mi mamá, pero me gustaría ser más directa. También puedes utilizar un lenguaje literal. ¿Qué te gustaría expresar? No sé, ¿cómo ves esto? Cuando me acuesto en tu pecho soy la más feliz, porque eres tibia y suave. Eso está muy bien. ¿De verdad? ¿Terminamos los poemas y los leemos al final? Sí. Los distintos contextos en los que se usa el lenguaje figurado pueden ser: uso coloquial, se usan expresiones como vine volando para llegar más rápido, en el que se usa la hipérbole para exagerar la manera como se llegó. uso periodístico, Se emplean distintos recursos retóricos, como la metáfora y la hipérbole, para llamar la atención de los lectores. Encabezados como la jugadora inició con el pie derecho o el cañonazo de la delantera puso en problemas al blanquiazul. Son ejemplos del uso de elementos retóricos. uso poético, El lenguaje figurado predomina y muchas de las ideas expresadas son propias del poeta. Por ejemplo, huye el tiempo entre sus manos. Ya terminé. ¿Te lo leo? Sí. Cuando te veo, mi corazón explota como el vidrio al fuego. Me derrito y solo puedo decir, te amo. Está súper bonito. Me gustó que usaste muchas hipérboles, como mi corazón explota, me derrito, y me gustó la comparación, mi corazón explota como el vidrio al fuego. Lee el tuyo. Cuando me acuesto en tu pecho soy la más feliz, porque eres tibia y suave. Tu pecho es como un capullo. Tu pecho es como un capullo, fue una buena comparación. ¿Hacemos otro? Mejor otro día, porque si llego tarde mi mamá me va a matar. Buena hipérbole. Es que ya me ha pasado. ¿Ya saben distinguir y reconocer el lenguaje literal y el lenguaje figurado? ¿Se han dado cuenta de que todos los días usamos el lenguaje figurado? Los reto a identificar el lenguaje figurado de sus compañeros. O mejor aún, ¿qué les parece escribir un poema? ¡Adiós! Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. Y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa. Más inmensa sin ella, y el verso cae al alma, como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada, y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Si alguien te pregunta cuál es el lenguaje figurado, ¿cómo lo explicarías con tus propias palabras? Escribe en tu cuaderno la respuesta que darías. ¿Podrías enviar mensajes a tus seres queridos en sentido figurado? ¿Cómo lo harías? Te pongo un ejemplo. Los brazos de mi abuelita me acarician el alma, que en sentido literal podría ser: la forma en la que me abraza mi abuelita es cariñosa. Escribe en tu cuaderno 5 mensajes dirigidos a tus seres queridos en lenguaje figurado. También se los podrías enviar de manera electrónica. ¿En qué otros textos se hace uso del lenguaje figurado? Busquen algún libro de poesía que hay en tu casa o en alguna página de internet donde se lean poemas de escritores famosos e identifica las frases en sentido figurado que tenga y trata de escribirlas de manera literal. Te recomiendo también que leas o escuches un poema 20 minutos antes de dormir. En el libro de texto de español de 6º grado se explica el tema a partir de la página 161. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que cuando sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Muy bien, esto fue Literal o Figurado. Esperamos que te haya gustado. Y nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa.